una historia muy conocida en la palabra del Señor, y dice así. ¿Lo tenéis? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. En un momento determinado se había enfrentado a idólatras como que adoraban a los Baales y los demás, los sacerdotes, y de cómo había matado de espada a todos los profetas, los falsos profetas, diría yo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, que hizo, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, la muerte, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí, no bastándole lo que había pasado en el desierto, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Hasta ahí por un momento. Fíjense ustedes, queridos, que de pronto encontramos que Elías, en una situación de un desánimo completo, total, una depresión, una angustia en su corazón. Él había sido un hombre que Dios lo había usado tremendamente en milagros, inclusive recientemente había cortado la cabeza a un montón de sacerdotes falsos. Y de pronto ese mismo Elías, cuando escucha una amenaza sobre su vida, decide huir y esconderse e irse lo más lejos posible. Yo te pregunto si alguna vez no te ha pasado que has dicho: me gustaría desaparecer, me gustaría borrarme, me gustaría irme, me gustaría volar por ahí, desaparecer. Lo mismo le pasó a Elías. Y cuando quisimos acordar, Elías estaba, el hombre de Dios que en un momento había sido tan fuerte, estaba ahora vagando. Y no solo vagando, yo me imagino que mientras iba caminando, iba pensando: me siento mal, estoy yo solo, nadie está conmigo, nadie me guía, estoy mal. Lo que iría pensando Elías en esos días de caminata, en ese andar, lo que caminaría su mente y su corazón. Y en ese andar y en ese desánimo por completo, que yo creo que más de uno podemos entender lo que es el desánimo. ¿Cuánto alguna vez alguno se ha sentido desanimado? Mire, el desánimo es algo normal en el ser humano que pueda suceder alguna vez en nuestra vida. Lo que no es normal es que el desánimo dure todos los días de la vida. ¿Se entiende la diferencia? Mire, cuando nosotros entramos para ver lo que es el desánimo, quiero que veamos lo que dice el significado de ánimo. El diccionario, perdón. Ánimo dice que es valor, energía, poder, virtud para obrar, fuerza de voluntad, vigor en la actividad. Y desánimo es todo lo contrario. Desánimo significa literalmente alguien sin ánimo, o sea, alguien sin fuerza para seguir, alguien que de pronto no tiene vigor para hacer las actividades, alguien que se deja morir, alguien que cae en un letargo. Eso es el desánimo. Cuando tenemos desánimo en nuestras vidas, las fuerzas se terminan. Cuando tenemos desánimo en nuestra vida, perdemos lo que es la fuerza emocional y las fuerzas físicas. Parece que aún el levantar un alfiler del suelo fuese un mundo. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo está desanimado, por decirlo así. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos desanimados, en lugar
dar pasos para atrás. En lugar de mantenernos firmes, lo que hacemos es bajar los brazos. Y saben que cuando nosotros nos planteamos por qué viene el desánimo, hay tantas cosas, queridos, que por el que viene el desánimo, a veces recuerdos del pasado que nos atormentan aún durante las noches y nos agobian y vienen a nuestra mente con recuerdos del pasado. Algunos momentos vividos y decimos, ¿por qué ya hoy no lo vivimos como antes? Viviendo tal vez en esa angustia de lo que fue el pasado para nosotros, o algunos tal vez recreándose en un pasado que consideraron mejor y hoy no lo consideran tanto. Entonces eso va asediando y va trayendo desánimo a la vida. De pronto, palabras del enemigo que pone en nuestra mente como que no vas a poder, no vas a salir, no vas a avanzar, no vas a mantenerte, y que de pronto van haciendo que estés ahí, que no sabes ni cómo hacer, ni qué hacer, palabras negativas. De pronto, los ojos en la circunstancia y en la adversidad que hacen que tú puedas sentirte que no sabes ni qué hacer ni cómo hacerlo. De pronto, muchas veces mirando a los demás, cómo los otros prosperan y cómo los otros están mejor, decimos, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y entra un desánimo. A veces mirando las cosas que hay alrededor. A veces cuando se producen engaños que nos vemos afectados, cuando hay secretos por ahí escondidos que están ahí como parecen súper guardados, y son cosas que están sobre el ánimo de uno y nos van haciendo que nos desanimemos. A veces la mucha actividad física trae debilidad a nuestras vidas y nos debilitamos también emocionalmente. A veces de pronto tenemos proyectos en nuestras vidas que no se llegan a concretar, o que de pronto por cierta causa pasan como ahí desapercibidos y no se llegan a concretar, y eso trae desánimo en nuestras vidas. A veces, queridos, fracasos por algo, nos sentimos fracasados hacia cosas que hemos emprendido, hacia cosas que no se han dado. A veces nos sentimos como que no somos amados, como que no hay comprensión alrededor nuestro. Nos podemos sentir como que no tenemos ilusión para seguir. Nos podemos llegar a sentir como que aún las noticias de enfermedades que a veces se dan nos hacen tanto daño y nos afectan. Circunstancias que le pasan a los que están cerca nuestro, a veces muerte de los familiares cercanos. A veces circunstancias que están pasando lucha y uno dice, si me pasa a mí, vaya y pase, pero que le pase a mi hijo, parece que se hiciera todo mucho más grande. Todo eso hace que nuestra vida vaya viniéndose abajo y debilitándose en la fe y en la fortaleza, y el desánimo va ganando el espacio. Miren, muchos han caído a causa del desánimo. Muchos han renunciado a la carrera de seguir en el Evangelio o seguir a Cristo a causa del desánimo. Muchos se cansan de luchar por la familia, se cansan de luchar por los matrimonios, se cansan de luchar por los hijos. Muchos se sienten frustrados, derrotados. Cuando hay retos nuevos para emprender, quieren huir y no quieren enfrentarlo porque se sienten que no son capaces para alcanzar los nuevos retos. Porque el desánimo, cuando ha ganado el interior, es tremendo. A veces miramos a nuestros hijos y vemos que vez tras vez le hablas y le das un consejo y parece que no encarrilan, que no avanzan, y tú ya dices y estás hastiado de esa situación. Hasta que llega un momento que de pronto dice, ¿y ahora qué? Y todo eso hace que el desánimo gane el interior. Entras en un retardo de tu andar, entras en un estupor, entras en un quedarte, entras en un frenarte. Porque el enemigo utiliza de una forma y de otra. Elías, ¿qué le pasó? De pronto Elías estuvo ahí, el hombre de Dios tan fuerte y tan valiente. De pronto lo encontramos en el desierto, pero ya no era un desierto físico, era un desierto emocional. Él llegó a pensar que solo él quedaba de los que creían en Dios. Y Dios le tiene que hablar. Y le tiene que decir, Elías, hay 7.000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. ¿Sabe que cuando nosotros estamos en esa situación,
Pensamos, nadie me quiere, nadie me ama, yo soy el único que busca a Dios, yo soy el único que tengo problemas, yo soy el único, yo soy el único, yo soy el único. ¿Sí? ¿Te ha pasado? A nadie le ha pasado. Nos sentimos así. Las noches son largas para que amanezca, porque parece que nunca amanece. Parece que, y no solo oscuridad en cuanto a la noche física, pero hay una oscuridad emocional en nuestras vidas que no nos deja ver la posibilidad de salir de esa situación. Cuando nosotros estamos en medio de todo eso, la confianza y la fe se vienen abajo. A veces confianza y fe en la gente, pero muchas veces se viene la confianza y la fe en Dios, se viene abajo. Y nosotros ya no oramos como orábamos, ni buscábamos a Dios como buscábamos, ni leemos su palabra como lo hacíamos, porque hemos sido y estamos desanimados. Y la circunstancia, tal vez alguno dice, sí, pero la falta de trabajo, sí, pero esto, sí, pero lo otro, nos desaniman. Miren, queridos, hay algo que está comprobado, y tú lo puedes comprobar en el diario vivir. No es tanto por las circunstancias que nos rodean, sino cómo nosotros nos sentimos ante las circunstancias. Porque cuando tú y yo mejoramos emocionalmente, la misma circunstancia para nosotros es mucho más llevadera. Pero hay una cueva, Elías tenía una cueva física aquí donde él estaba metido y donde Dios tuvo que buscarlo. Pero hay una cueva emocional que es aquella que no nos deja salir de ese desánimo y de ese estar estaqueado. Cuando tú estás desanimado, ese desánimo no te deja servir al Señor con libertad. Cuando tú estás desanimado, ese desánimo hace que tú tengas las manos atadas para toda tu vida espiritual. Entonces tú ves que en lugar de avanzar, lo que hacen es estar ahí frenados. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque el que ha venido a destruir, matar y echar por tierra los propósitos de Dios es Satanás. Y Satanás usa nuestras emociones, usa nuestros pensamientos para que esas cosas nos desanimen, para que las circunstancias nos desanimen y para que nos quedemos paralizados en el camino. Y para que de pronto aquello que Dios tiene para nosotros, planes y proyectos, se queden en tierra. Cuando nosotros pensamos que cómo entra el desánimo, ¿sabe cómo entra el desánimo? Comienza con pensamientos. Algo que me está pasando comienza a gestarse en el pensamiento y comienza a crecer y a alimentarse y avanza. Y cuando quiere acordar, ese pensamiento pasa a los sentimientos. Y los pensamientos que en un momento quedó ahí, no solo queda ahí, sino que baja a los sentimientos. Y cuando baja a los sentimientos, genera un estado de ánimo que hace que nosotros nos quedemos ahí con estupor delante de esa situación. Y ese sentimiento que está ahí, que ha sido generado por un pensamiento, da lugar a que mi voluntad sea una voluntad deteriorada. En lugar de ser encauzada para cosas positivas, es encauzada para cosas negativas. Cuando estoy desanimado, me cuesta levantarme. Cuando tú dices, hermano, levanta tus brazos, recibe fuerza del Señor, a veces ni fuerza para levantar los brazos hay. Porque el desánimo está ahí. Algunos dicen, sí, Dios me sacará de esto alguna vez, pero no es lo que Dios te sacará o cuando Dios te saque de esa situación. Es cómo tú transitas ese espacio de tiempo en el que estás en el desánimo. ¿Cómo lo transitas? ¿Cómo lo estás viviendo en tu interior? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿De qué forma lo estás viviendo? Queridos, la palabra de Dios nos enseña que no hay ninguna prueba que llegue a nosotros que no llegue con el propósito de fortalecernos, levantarnos y animarnos. La palabra de Dios nos enseña que toda la prueba tiene que tener para nosotros el enseñarnos a caminar y a posibilitarnos para nuevas experiencias. Una prueba que no sacamos lo positivo, una dificultad que no sacamos lo positivo, que solamente sacamos lo negativo, es una dificultad que nos obstaculiza el caminar en la vida. Y saben que nosotros a veces somos expertos en querer
pasar, no sé cómo se llama el deporte que hacen salto de obstáculos, pero no sé si tiene algún nombre profesional, pero nosotros a veces somos expertos en saltar los obstáculos. Si yo veo que aquí esto me va a causar dolor o me va a ser dificultoso o eso, ¿qué hago? Trato de esquivarlo, porque es propio del ser humano. Pero cuando nosotros esquivamos aquellas cosas y no somos capaces de enfrentarnos a las circunstancias y adversidades, esas circunstancias y adversidades hacen que nosotros se conviertan en gigantes y que de pronto cuando las veamos sean exámenes no superados en la vida. No sé si me explico. Si tú en el colegio no estudias una materia, tú dices, bueno, ya lo estudiaré. No, tiene un momento que llegar y estudiarlo. No puedes estar saltando materias. Hay un currículum que hay que cumplirlo. Y en la vida hay currículum que hay que cumplirlo. Hay veces, querido, que tú te encuentras, a veces como pastor, que ves que gente que dice, no, esto se me puso con mucha dificultad, voy a dejar esto y voy a hacer otra cosa. Y viene al rato, no, voy a dejar esto y voy a hacer otra cosa, no, y va a hacer otro, no, y se vuelven inconstantes. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el desánimo muchas veces causa eso. Porque si tú me preguntas, ¿dónde encontramos gente desanimada? En todos lados. En el supermercado no encuentras gente desanimada. ¿Sí? No encuentras gente desanimada en los trabajos. Sí. No encuentras gente desanimada en los ministerios. También. ¿Por qué? Porque el desánimo no perdona a nadie. El asunto es cómo yo enfrento el desánimo. ¿Cómo lo enfrento? Mire, si yo realmente le doy vuelta al asunto y no soy capaz de asumirlo, tarde o temprano eso mismo va a volver a mí, para que yo pase por ese lugar. ¿Sabe que había una vez, no sé por qué me vino ahora a la mente, yo cuando yo me empiezo a reír, ¿sabe? Porque hay una cosa se me viene a la mente que me he acordado. Estaba pensando que a veces nosotros queremos escaparnos y queremos eludir ciertas circunstancias, y las circunstancias al final, tarde o temprano, llegan a nosotros. Dice que había yo creo que ya se los conté, que dice que había un hombre que de pronto tenía una melena muy larga, así muy ahí, una melena hasta los hombros, un cabello guapísimo y qué sé yo, y entonces dice que le viene la noticia y le dice, mira que mañana a las 10 de la noche va a venir la muerte a buscarte. Entonces él empieza a pensar, va a venir la muerte a buscarme, va a venir la muerte a buscarme, va a venir la muerte a buscarme. Entonces él, ¿qué hace? Él dice, yo voy a hacer algo para que la muerte cuando llegue no me conozca. Entonces algo tengo que hacer. Entonces dice que este hombre con el cabello tan guapo, dice que se rapa el cabello, se queda calvo, por completo, lustroso. Y dice que de pronto, dice él, así no me va a conocer la muerte. Y dice que la muerte llega al lugar donde le había dicho que a tal hora iba a estar y todo lo demás, y llega la muerte y empieza a mirar y buscaba el melenudo y no lo encontraba. Y dice que la muerte miraba y buscaba y buscaba, y dice, pero ¿será posible? El melenudo no vino, pero qué cosa. Y de pronto mira y dice, me voy a llevar aquel caldito que está ahí. O sea que la palmó. Y nosotros a veces parece que es lo mismo, queremos como distraer, pero si no somos capaces de enfrentar las circunstancias y enfrentar las adversidades, tarde o temprano tendremos que pasar por ello. ¿Por qué? Porque de la escuela de Dios nadie se escapa. Nadie se escapa. Por eso tenemos que aprender que en la vida tenemos que sacar las cosas positivas de cada circunstancia adversa. Tenemos que sacar las cosas positivas. Tenemos que aprender. Mira, a mí en este tiempo como nunca se está haciendo real lo que el dicho de los hermanos colombianos. Una para ver y dos para aprender. Uno aprende. Y yo digo, nada, Señor. Una para ver y dos para aprender. Queridos, cuando se manifiesta en nosotros el desánimo, tantas veces nos gana el resentimiento, tantas veces nos gana el decir, en recrearnos en
aquellas cosas que están en nosotros y que son un dolor. ¿Qué es resentimiento? ¿Sabe lo que es? Es volver a sentir el dolor que una vez se sintió. Y hay casos donde de pronto creemos que se ha superado ese dolor, pero cuando estamos desanimados, ese dolor otra vez vuelve a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está ahí. Entonces el resentimiento es volver a sentirme herido, volver a sentirme que revivo lo anterior. Y cuando estamos en una situación de desánimo, el resentimiento nos gana. Cuando estamos en una situación de desánimo, la autocompasión nos gana. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, nadie me ama, nadie me toma en cuenta, nadie me ayuda, nadie se acuerda de mí en este problema? Todo el mundo se ha olvidado, estoy solo, estoy sola. Así es sí y así es no, ¿eh? Sí. De pronto cuando estamos en desánimo, nos sentimos fracasados y aún ante las promesas de Dios nos sentimos fracasados. Porque decimos, sí Señor, muy lindo, está escrito, pero ¿dónde está tu palabra en mí? Porque el desánimo nos gana. Cuando de pronto hay esa circunstancia en nuestras vidas, como dije antes, queremos escapar, no queremos pagar el precio de decir, hay algo más por delante. Y lo que está por delante vale la pena y tiene su precio. Y yo tengo que aprender que tengo que pagar el precio de aceptar las circunstancias, pero no entrar en ese desánimo. Cuando nos encontramos que hay desánimo en nuestras vidas, hasta se pierde la sensibilidad por la palabra de Dios. Se pierde la sensibilidad por la presencia de Dios. Se pierde la sensibilidad por el orar al Señor. Porque nuestra mente está tan saturada de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestro, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué? Y tú hagas lo que hagas, te vas a estar acordando de eso. Hagas lo que hagas, vas a volver a eso. Hagas lo que hagas, vas a estar otra vez en ese pensamiento negativo. Entonces eso hace que ni busques al Señor como tienes que buscarlo, ni permanezcas en la presencia del Señor como tienes que hacerlo, ni que leas la palabra. Para el colmo, el enemigo trae dudas a tu corazón. Pero ¿será cierto lo que dice la palabra de Dios? Pero mira, muy lindo, se está cumpliendo en los otros, pero ¿en ti qué? En ti nada. Queridos, el desánimo hace que las prioridades se cambien. Pasa a ser más importante lo que tú sientes que lo que Dios te ha dicho. Pero una noticia tengo para ti. Tú no eres como tú sí te sientes. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Y la palabra de Dios dice que en el Señor tú eres un vencedor. La palabra de Dios dice que en el Señor tú te puedes levantar en el camino. La palabra de Dios dice que aunque estás en la cueva, y por falta de tiempo no lo voy a leer, pero usted léelo después en su casa, en medio de esa cueva viene Dios y le habla a Elías. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Hasta ahí leímos. Y de pronto hay manifestación de parte de Dios para que Elías sepa que había algo más ahí, que él no estaba solo, que había propósito de Dios sobre su vida, que había un camino para avanzar, había un camino para andar, había un camino para recorrer, y que él no podía quedarse en esa cueva metido, él no podía quedarse obstaculizado, él no podía quedarse paralizado, porque había más de Dios para él, había más de Dios. Queridos, el desánimo hace que nuestras metas se pierdan. Y hace que de pronto tú te alejes de aquellas cosas que para ti son esenciales y ya están para ti. Por eso, queridos, cuando de pronto nosotros encontramos la palabra del Señor, dice en Isaías 51, el preso agobiado será libertado pronto, porque el desánimo te mete en una cárcel que no te deja salir. Y la palabra del Señor dice, el preso agobiado será librado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. En tu boca, dice la palabra en otro texto, he puesto mis palabras, y con la sombra de mis manos te cubrí, extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, y hoy te puedo decir, diciendo a fuente divina, pueblo mío, eres tú. Y te puedo decir, di tu nombre ahí, fulana de tal, pueblo
pueblo mío eres tú. Tú no eres cualquier cosa, tú eres pueblo del Señor. La palabra de Dios dice que eres especial tesoro de Dios. Amén. Es más, dice que eres la niña del ojo de Dios. Vio que cualquier cosa que te cae o te afecte, lo primero que hacemos es cerramos instintivamente los ojos. Porque somos, mira, lo tenemos a José con un ojo emparchado, que te ha hecho todo un pirata. Me hace gracioso. Y Mayersi enloquecida por su piratita. Ahí, que sí. Dice Mayersi, hasta a Pastora, hasta con un ojo empachado es guapo, dice Mayersi, su marido. Claro que sí. Mire, nosotros tenemos que pensar que realmente, queridos, cuando la palabra de Dios dice, inclusive, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es nuestra seguridad. El desánimo, cuando lo tienes en tu vida, necesitas darle un rebul, pero impresionante. Más que un rebul de eso que uno toma, que te da alas, no, un rebul, pero espiritual. Necesitas inyectarle fe al desánimo para que puedas tener ánimo para salir de esa situación. Amén. Necesitas de pronto inyectarle poder de Dios a tu vida, y el poder de Dios solo se adquiere a través de la búsqueda con el Señor. Necesitas hacer que aquellas cosas que en tu mente están como negativas, cambiar el chip para empezar a pensar, el Señor está conmigo, y aunque la dificultad es mucha, yo puedo levantarme, avanzar y conquistar. Queridos, cuando nosotros entendemos que aquí Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Dios le está diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, aliméntate, nutre. Tienes camino por delante. Sal de esa atmósfera negativa en la que te has metido. Deja de dar vuelta en tantos años de estar atado en tu mente. Y sal de esa situación. Fíjate, Elías, que tú quieres estar solo, pero yo estoy aquí. Dios estaba ahí. Estaba hablando. Estaba haciendo un llamado a una etapa nueva, a un salir. A veces pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos trabajar y hacer, pero Dios le estaba diciendo y le estaba enseñando, Elías, no es con tu propia fuerza, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Queridos, Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, sal de ahí, porque hay un reto para alcanzar un nuevo tiempo. Hermano, hermana, en la Biblia encontramos hombres de Dios que en un momento determinado se desanimaron. Lo encontramos a un Moisés, que llegó un momento que Moisés dijo, y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte. Deseó morirse. Lo encontramos a un Josué que decía, Señor, si vamos a pasar para tomar la tierra y nos van a destruir, más vale nos hubiésemos quedado allá antes del Jordán. En su deseo y viendo lo que había por delante, estaban desanimados. Lo encontramos a un salmista que llegó un momento que en su vida dijo, realmente ¿quién me diera alas para volar? Lo encontramos de pronto a los discípulos mismos en un momento determinado desanimados al máximo por las circunstancias. Y en todo eso, queridos, el Señor nos enseña que la solución para nuestras vidas es volvernos a Dios. El Señor nos enseña que la solución es buscar a Dios. En todo eso la palabra nos enseña que debemos ser realistas, que hay un problema, hay un conflicto, pero yo ¿qué tengo que hacer con ese problema, ese conflicto? Dos opciones: o me recreo en el problema y en el conflicto y me pongo en esa tumba emocional, o abro la puerta de la tumba y salgo y me dedico a buscar a Dios y a ser fortalecido por el Señor. Mi hermano, mi hermana, es en medio de la adversidad y de la circunstancia difícil donde más que nunca debemos confiar en las promesas del Señor, donde debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Fíjense una cosa que Dios le dice a Elías, Elías, come y bebe, come y bebe, come y bebe, porque largo camino te resta. Y el Señor nos dice, hermano, hermana, hijo, hija, come y bebe, porque largo camino te resta.
Muchas veces quisiéramos tal vez desaparecer y que, no sé si a usted le pasó alguna vez que dice, me gustaría cerrar los ojos y ya estar tal día, en tal lugar, y ya que esto haya pasado. Pero sabes una cosa, es necesario que aprobemos, es necesario que pasemos para que nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestro andar sean pulidos y sean aprobados. Hermano, hermana, dice la palabra en Corintios, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay mucho más allá de lo que nuestros ojos humanos nos hacen ver. Hay mucho más allá de lo que nuestras emociones nos hacen sentir. Hay mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y aún en medio de la angustia, como decía nuestra hermana, contaba el testimonio de la niña, aún no habiendo nada en la casa, aún no esto ni aquello, Dios estaba ahí para fortalecer, Dios estaba para proveer, Dios estaba para abrir fuente de bendición. Queridos, la fe en lo que vemos es fácil, y eso no es fe, porque lo vemos, está ahí. La fe se pone en práctica en lo que no vemos, en lo que no vemos, en lo que no vemos. Dice la palabra del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su tiempo y echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice más en Romano, dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tu esperanza está en que Dios es tu fortaleza. Tu esperanza está en que Dios es tu Dios. Tu esperanza está en que la palabra de Dios dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, de las adversidades, de los gigantes, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, hermana, aunque la adversidad sea grande, aunque el desánimo sea de mucho, pero tú tienes que cobrar fuerza y ánimo, porque el Señor está contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero para eso es necesario que tú te acerques al Señor. Es necesario que tú te fortalezcas no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es necesario que aprendas a sacar de esa parte tan difícil y negativa lo que Dios tiene para ti. Cada prueba produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Y por eso es necesario aprender a estar en la presencia de Dios y sacar de cada dificultad aquello que nos hace crecer como personas. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y ahí podemos estar juntos y orar al Señor. Mira, queridos, los hermanos no sabían lo que yo iba a compartir, ni yo sabía las canciones que ellos tenían. Pero desde el principio Dios nos está ministrando, inclusive la hermana Cristina cuando empezó con la palabra, la hermana después también con la parte de la ofrenda, la hermana Adriana. Desde un principio cada cosa nos ha ido hablando los testimonios acerca de las circunstancias adversas, pero de por encima de todas las cosas, tu fe en el Señor y el creer en el Señor. Por eso en esta hora, dile a tu alma, alma mía, lo que estás viendo y como lo estás sintiendo no es como debes verlo ni sentirlo, tal vez desanimado. Aférrate al Señor, deja de ser un inconstante en creer en el Señor y afírmate en las promesas del Señor. Ten vida en tu interior confiando en el Señor. No confíes en tus propias fuerzas, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, apóyate en el Señor. Y Dios tiene mayores cosas para ti. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si estás atravesando pruebas y luchas y dificultades en esta mañana. Pero si es así, habla con el Señor. Y puedas decirle al Señor, Señor, mis ojos naturales me dicen que esta es la situación.
pero mis ojos de la fe me dicen que debo creerte a ti. Y que cuando hay desánimo en mi corazón, yo debo fortalecerme en el Señor. Cuando hay desánimo en mi corazón, yo debo tener fe en el Señor. Y debo decir a mis emociones y a mi alma, alma mía, espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Por eso, hermana, hermano, sacúdete en esta mañana el desánimo, sacúdete aquellas cosas que están agobiando tu mente, que están agobiando tu corazón, y declara y decreta: Señor, yo quiero extenderme hacia adelante, porque lo que tú tienes para mí es mayor que todas las adversidades. Y confía, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Si tú tal vez dices, no, estoy viviendo un tiempo de bonanza, un tiempo ahí, pues prepara tu corazón, porque en algún momento llegarán las circunstancias adversas. Y que cuando lleguen, que tu fe no falte. Amén. Que tu fe no falte. Ahí donde estamos, podamos estar orando al Señor y hablando con el Señor. Podamos estar diciéndole al Señor: Señor, yo estoy necesitando de tu mano poderosa. Tal vez tú estás pasando luchas y dificultades, y en esta mañana yo te invito a que, si tú estás en esta condición, tú te pongas de pie y vamos a estar orando juntos. Yo voy a estar orando por